Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez. En el día de hoy estaremos estudiando la partida de dos grandes jugadores del 1900. Por un lado tenemos al legendario José Raúl Capablanca, que es el jugador que conduce las negras, y por el otro tenemos al Mir Sultan Khan, un maestro varias veces campeón de Inglaterra, que compartió proezas con Mera Benchik, la mejor campeona del mundo en aquellos tiempos, imbatida hasta su fallecimiento. Y en esta partida, muy interesante, la cual vamos a estudiar, fue conducida por el Sultán Khan de Blancas y logra una victoria muy interesante ante un gran jugador como Capablanca. Y decimos que es muy interesante por cómo transcurrió y cómo fue observada en aquel momento con mucho interés, debido a un tema el cual en ajedrez se suele dominar mucho, que es justamente la entrega de un material en teoría de mayor valor, en este caso la dama, por un conjunto de piezas y bueno, después de ahí la conducción y la técnica hasta llevar a buen puerto uno u otro bando de acuerdo a la situación. Pero no nos queremos explayar más en la situación y vayamos a la partida. Sultan Khan decide jugar caballo F3, apertura reti, y Capablanca, que va de negras, decide jugar caballo F6. Esta partida se jugó en Hastings en 1930. Las blancas deciden jugar D4 y las negras deciden jugar B6 porque tienen intenciones de jugar ideas tipo India de dama y ese tipo de cosas. El blanco continúa con C4, ¿sí? Entrando ya de lleno en las posiciones de peón dama. Sultan Khan era de jugar mucho peón dama más que peón rey, y alfil B7 continuaba con las ideas de desarrollar el alfil por la diagonal y empezar a mirar el punto de 4. Caballo C3, contrarrestando el dominio de esa casilla de las negras. E6, por fin dándole paso al alfil de F8 para B4 o alfil E7 y poder enrocarse. Y la primera jugada interesante de la posición A3, el sultán se ve que había estado estudiando partidas de Capablanca y no quería ninguna clavada de ningún tipo en B4 y caballos E4 y ese tipo de cosas. Por eso hace la profiláctica A3 y D5. El centro hay que frenarlo y hay que dominarlo, al igual que las blancas con peones centrales. Las negras deciden tomar. En muchas partidas que vimos de Sultan Khan, el sultán generalmente suele eliminar rápidamente la tensión central en los peón dama, porque no le gusta que el bando tenga la posibilidad de comer en algún momento y de entrar en esas posiciones de gambito de dama aceptado, ese tipo de cosas. Entonces en muchas partidas se ve que a él le gustaba tomar directamente, ni bien tenía la oportunidad, y lo hizo en este caso. Y E por D5 desarrolla su alfil de C1 a G5 para jugar con el alfil fuera de la cadena de peones. Y hasta ahora la partida sigue los caminos de las líneas más cómodas para el sultán. Y Capablanca decide jugar alfil E7, ya que el caballo de F6 hay que desclavarlo. Y E3, sosteniendo el centro, y enroque poniendo el rey en seguridad. Y hasta aquí la partida viene por los carriles normales. En un momento los negras pueden intentar un C5 y jugar con una posición de peones aislados o peones colgantes. Eso veremos cómo transcurre la partida. Y el sultán sacará el alfil a 3 dama, la torre a C1, y hará hincapié en la columna en sí, en su dominio, o posibles amenazas en la diagonal B1 H7 con el alfil y la dama. Luego de que las negras se enrocaron, las blancas jugaron alfil de 3, y debido a estas cosas que estábamos mencionando, posible montaje de la máquina o incidencias en esa casilla en H7, las negras se apresuran a clausurar esa diagonal con la jugada caballo E4. ¿Sí? Con lo cual,
El sultán no quiere cambiar alfiles porque uno de los problemas de las negras también es la carencia de espacio en la posición, y si bien tiene cierto espacio para sacar las piezas, es mucho más cómodo tener la dama N7, y por eso es que el sultán decide jugar alfil F4, lo cual también tiene su veneno porque ata a la dama a la defensa del punto C7, ¿sí? Por eso a caballo D7, caballo D6 ya sabemos que no, porque nos privamos de C5, por eso el caballo debe salir generalmente por D7, aparte controla E5. Las blancas continúan con dama C2, la mejor casilla para la dama en todos los peones de dama, ya que la dama no solo juega en la diagonal, sino que también hace hincapié en la columna, la cual es la columna que dominan las blancas y siempre tienen incidencia sobre el punto C7, o con algunas piezas en C6 y esas variantes que el caballo suele meterse cuando se mata al defensor del flanco de dama. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. La cuestión es que F5 juega capa blanca y prosigue haciéndose fuerte en la casilla E4, y como vemos, capa blanca empieza a jugar por esos lados, si bien ha dejado E5, pero concesiones hay que hacer muchas veces en las partidas, y se propone no solo quizás tratar de montar un ataque en el flanco de rey si las blancas se enrocan corto, ¿sí?, sino que también bloquear todas las acciones de las blancas con respecto a los ataques en el punto H7. Por eso se está haciendo firme en esa casilla. Caballo B5, en este momento realiza el sultán, y una jugada muy interesante, porque uno diría, ¿por qué no se ha enrocado? Porque muchas partidas también del sultán tenían esa característica. Él tardaba en enrocarse y trataba de generar situaciones en distintos sectores del tablero, pero siempre y cuando que el centro estuviera controlado. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro no es fácil de abrir, no hay rupturas rápidas ni nada, y él solía a veces mantener hasta último momento la posición del enroque, porque el sultán era un jugador de ataque y la mayoría de las veces le gustaba enrocarse largo. De ahí el caballo B5, y si podía hacer ese tipo de cosas y dilatar el enroque, lo hacía. Por eso hay que estudiar las partidas de estos grandes maestros para entender sus estilos y sus ideas, justamente, que son muy instructivas. El problema de caballo B5 para las blancas es que el punto C7 sufre mucho y no es tan fácil defender con torre porque nos cobraremos el peón de A7. ¿Sí? C6, expulsar el caballo nos permitiría en algún momento volver, o C7 y E6, así que alfil D6 es la jugada, y luego de caballo por D6 y C por D6 entramos en esta estructura de peones muy interesante, donde los peones están doblados, pero si no son fáciles de atacar, no son debilidades, y por otro lado, si bien el peón se ha desaparecido de la columna, lo cual dejó de ser debilidad, está doblado, pero por otro lado controla la importante casilla de 5 donde el blanco siempre hubiera querido meter un caballo. Esas compensaciones están exigiendo que las blancas tomen medidas para buscar otro tipo de plan que no sea el poner un caballo en E5, y las negras están tratando de hacerse fuerte en el centro y tratar de actuar de acuerdo al plan que sigan las blancas, que es enrocarse de un lado o de otro. Tal es así que el sultán sigue con sus ideas agresivas y comienzan haciendo la jugada H4, lo cual es un plan muy interesante porque no solo frena un G5 posible de las negras en algún momento, sobre todo si se enrocaran corto o no, y por otro lado sigue dilatando el enroque porque está tratando de afianzarse en un flanco o en el otro y avanzar lo máximo que puedan para después definir la posición de su rey, ¿sí? Capa blanca activa su torre por la columna C atacando a la dama, empieza a mirar el punto D5 y empieza a incomodar al alfil de B7 que empieza a estar atado a la defensa del dicho peón, ¿sí? La dama, queríamos decir, que aprovecha el ataque de la torre para irse a B3 y no tener pérdida de tiempo en ese tipo de cosas. El negro juega dama E7 porque necesita tener defendido D6, necesita comunicar las torres, y ahora caballo D2
Otro plan muy interesante y demuestra la técnica de las blancas, ya que no le temen a un caballo por caballo, porque luego de rey por, como dijimos, el centro se encuentra totalmente bloqueado, el alfil más molesto de negras no lo tienen las negras, ya que el rey se encuentra en negras, y sobre todo sería un error estratégico este cambio, ya que nos sacaríamos el fuerte caballo de E4, que es el que justifica todo el dispositivo que las negras han montado. Por eso sería algo muy loco comerse el caballo de 2 con el caballo de E4. Por eso Capablanca decide jugar caballo de F6, reforzando dicho punto, y las blancas deciden comer con caballo el punto E4. Caballo por caballo, y F por E4 es la idea de Capablanca, y uno se preguntaría, ¿por qué no seguir tomando con caballo? Es una opción posible, pero lo que pasa es que Capablanca quería también tener no solo la opción de expulsar y bloquear la acción del alfil con el peón N4, sino también tener posibilidades de tener una torre activa en la columna F, ya que el rey todavía no decidió dónde enrocarse. Por eso elige esta jugada, y alfil E2, torre C6, ¿sí? Y una vez más, la torre se dirige a la defensa del peón D, plantea unos posibles doblajes en la columna, y las negras tienen su victoria en el sentido de que las blancas ya no se han podido enrocar largo y quizás se tengan que enrocar corto, con lo cual tienen que jugar con cuidado porque han hecho un H4 y esto ha sido un gran debilitamiento en la posición luego del enroque si lo hicieran. Por eso a torre C6 las blancas siguen con su plan de G4 de avanzar en el dicho sector. Acá ve el dicho que contra un ataque en un flanco, contragolpe en el centro. Al estar el centro controlado no hay ningún contragolpe por parte de las negras, ya que el blanco lo tiene firmemente asentado, por eso se lanza a avanzar los peones en el flanco del rey. Y esto es lo interesante de la partida, porque si bien el blanco sigue avanzando, las negras tienen posibilidades de penetrar en el flanco de dama, jugando la jugada torre Fc8, doblándose en la posición. Y a G5, expulsando al caballo, caballo E8, la importancia de haber sacado la torre antes para que el caballo no obstaculice la torre de F8. Continuamos con alfil G4 y las blancas van teniendo sus ventajas estratégicas al expandirse en el flanco del rey y mejorar los alfiles en dicha situación. Pero a cambio de eso tenemos un rey en el centro del tablero. Y aquí empieza lo interesante de la partida, porque hasta ahora ambos bandos han llevado sus ideas adelante. Hay mucha tensión en la posición y Capablanca se embarca en un plan muy atrevido en donde quizás haya subestimado la posible jugada que eligió el sultán Khan, y esto demuestra la capacidad del sultán en sí, porque era un gran jugador que tenía dotes posicionales y manejaba la táctica también, y la compensación de piezas, lo cual demostrado ante toda esta partida. Torre segundo jaque, continúa la partida. Y a rey de 2, comunicando las torres y defendiéndose entre sí, Capablanca tenía la opción de retirarse con la torre y continuar con los cambios, o cambiar una de las torres y seguir la partida, pero elige la versión más aguda, que es la jugada torre 8C2, y esto es lo interesante en la posición, ya que si bien la torre entra con gran fuerza y obliga a hacer dama por torre, el tema es que se entra en una posición muy interesante donde el bando blanco va a obtener 2 torres por una dama y las negras van a quedarse con una dama contra 2 torres, porque al hacer dama por C2 y al hacer torre por y rey por C2 y luego de dama C7 activando la dama, nos encontramos con un rey de 2. Y aquí está el kit de la cuestión, en donde muchos manuales se ha escrito un montón de cosas con respecto a esta forma de jugar. Y si bien la dama es muy importante,
hay detalles que hay que tener en cuenta para saber cuándo entrar a favor o en contra de una de estas ideas. Se dice que cuando uno juega una posición con 2 torres contra dama, tiene que haber pocas columnas abiertas para que las torres puedan filtrarse por las pocas columnas que hay, 1 o 2 como mucho, y puedan entrar en séptima o octava y hacer desastre, ya que las torres unidas muy fuertes son devastadoras. En cambio la dama, como es una pieza que choca con todo, que está bloqueado, y no tiene fácil acceso a la parte, digamos, interna del sector blanco, se hace muy difícil contragolpear y por eso la fuerza de las 2 torres. Si la posición fuera muy abierta y la dama tuviera muchas jugadas, las torres no podrían hacer esto que estamos diciendo muy fácilmente, porque la dama entraría a comer peones, a dar jaques y obstaculizaría la facilidad de las torres cuando se da una posición de este tipo. Por eso es lo llamativo que Capablanca ya se ha metido en esto. Quizás se haya confiado un poco en el sentido de que el sultán no supiera llevar esta posición como corresponde y lo que estamos diciendo, pero supo hacerlo y a las mil maravillas. Luego de dama c7 y rey d2, dama c4 es la jugada y como vemos la dama intenta colarse de alguna manera y molestar al rey para que el rey se vaya más atrás y obstaculice la acción de las torres, pero el sultán hace la más precisa que alfil e2. Como jugada principal no está atacando a la dama simplemente, sino que evita que se meta por blancas, precisamente por la casilla de 3. Y a dama b3, torre a b1, de nuevo otra jugada muy precisa, defiende el peón y prepara para traer la otra torre a la columna. El rey tiene que activarse, por eso rey f7 es la jugada de Capablanca. Aparte ese rey se dirige a defender estos 2 puntos para liberar a sus piezas. Torre hc1, y como vemos las torres se disponen allá a jugar en la columna, inclusive expulsar la dama y doblarse en algún momento. Rey e7 de Capablanca, no solo para defender los peones, sino con su rey defender las entradas de la torre o contribuir a la defensa. Y ahora torre c3, admiración, porque expulsa a la dama con ganancia de tiempos. Y a dama a4, no torre b a c1, sino que primero b4, expandiéndose un poco más. La torre sigue defendiendo el punto a3 y preparándose después un torre bc1. Y como vemos, no solo el blanco está haciéndose fuerte en la columna alfil dama, sino que se está expandiendo en el mismo lugar. Y cuidado que la dama está media atrapada, ¿sí? Cuidado con las trampas y las cosas que surgen, ya que hay un posible b5 y un torre b4 y esa dama está en peligro de ser agarrada en algún momento o quedar anulada en dicho sector. Por eso la idea de b4 y por eso el retiro de la dama a d7. Estos jugadores manejan ideas muy sutiles y tienen que tener mucho cuidado. A dama d7, ahora sí torre b a c1 y Sultán Khan ha cumplido su función de disponer las piezas de mejor manera y Capablanca decide hacer a6 porque tiene que hacer un tiempo. En cierta medida tienen que eliminar la acción del alfil por b5 si el alfil podría llegar a esa casilla y tratar de aguantar en la posición. Por eso decimos que quizás fue un error lo que eligió Capablanca, ya que el que juega acá solo es el blanco y las negras tienen que estar a la expectativa de que el blanco no juegue perfecto. A A6 la torre se dirige a G1 porque ahora lo que busca el blanco es jugar un G6 y activar las piezas de alguna manera. Por eso dama A4, la dama vuelve. Ante la posibilidad del G6, si bien nosotros podemos bloquear, ¿sí? Cuidado con un alfil por y un peón pasado, todavía no se puede porque hay un caballo y un rey que bloquean. Pero queremos decir con esto que siempre los detalles tácticos están. Y también, como dijimos siempre, como la posición es más fácil de jugar para las blancas porque tienen más amenazas con respecto a las negras, pueden volver y hacer tiempos para llegar al control de tiempo, inclusive. En aquel tiempo eso se hacía mucho. Y a dama d7, ahora h5, seguir avanzando. Y como vemos, el blanco de alguna manera avanza y las negras solamente están a la expectativa. A rey d8,
para llevar al rey a cuidar más las casillas o las entradas de las torres. Torre 1 C2. Y de nuevo otra jugada posicional muy característica de este tipo de estructuras, donde el bando que tiene la ventaja empieza a mejorar de a poquito sus piezas. El sultán sabe que esta posición siempre la dama se mete y está atacando los peones que atan las torres. Entonces está ideando un plan en base al rey C1 y rey B2 para reacomodar su rey, sacarlo del centro y sostener estos peones débiles y tener sus torres libres para crear más acciones. Por eso, muy impresionante esta jugada para el sultán. Dama H3. Las negras intentan crear alguna actividad por el otro lado, pero rey C1. El blanco continúa con su plan, ya que está todo defendido. Y a dama H4, rey B2, como dijimos, el rey se dirige a cuidar los peones del flanco de dama. El blanco juega luego de rey B2. Y luego de que dama H3 fuera la jugada de las negras, deciden jugar torre C1, porque la torre tiene que estar a la defensa de la primera. Y obviamente al blanco le gustaría mover su alfil por F1 y llevarlo a H3 o a G4, con lo cual tendría más incidencia en las casillas débiles del centro de las negras. Por eso torre C1 también es una jugada de espera, pero amenaza jugar ese tipo de cosas. Por eso la dama se mueve a H4. De nuevo, recordemos que mucho no pueden hacer las negras porque cualquier pieza que muevan generan debilidades que podrían entrar las torres. Y ahora torre 3 a C2. Otra sutileza del sultán, ya que no se puede comer el peón porque hay descubiertos. Y como vemos, las jugadas sutiles y defensas intermedias existen constantemente. Y a dama H3 haciendo todo el tiempo. Ahora a 4. Es hora de avanzar en el flanco de dama. Las negras vuelven a H4, tratando de mantener alguna amenaza o atar a las piezas para que no se muevan, para que no caiga ningún peón. Pero rey A3, de nuevo una fuerte jugada. El rey se aleja lo máximo posible de cualquier jaque por parte de las negras. Y a dama H3, alfil G3. Y como vemos, el alfil se reubica porque, como la dama en un momento va a tener que retirarse de esta casilla, la nueva posición para el alfil para mirar al rey que se encuentra desnudo en D8 es la jugada alfil H4. La dama no puede cumplir las dos funciones y como tiene que retirarse lamentablemente a F5, ¿sí? Porque corre peligro de ser encerrada también en algún momento. Admiración alfil H4, comenzando a activar mejor los alfiles y obligando a las negras a hacer un G6, que es la finalidad en sí que buscaban las blancas. De ahí la profundidad del sultán. No era tanto la amenaza de jugar G6, sino que obligar a jugar G6 a las negras y conseguir un fuerte H6. Con lo cual, las blancas siguen avanzando y ahora tienen un objetivo más claro, que es la posibilidad de capturar este peón. Si este peón cae de alguna manera, va a haber un peón pasado en la columna H y la partida se ganaría con facilidad. Por eso el problema de las negras es que no tienen muchas jugadas para elegir, lo poco que hacen les generan debilidades y las blancas siguen avanzando sin tener ningún tipo de debilidad. Por eso, luego de H6 y dama D7, ahora B5, de nuevo, esa jugada va dirigida a evitar que nunca más el alfil de B7 se pueda activar. Y como tuvieron que jugar a 5, peón por peón no era lo mejor porque podíamos tomar de alfil y activar el alfil. Alfil G3, el alfil vuelve a su casilla natural para seguir jugando y haciendo incidencia en D6. Dama F5, la dama vuelve para mirar el punto G4 y alfil F4. La triangulación del alfil fue para seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo, solo desde el punto F4, que es defender el peón y mirar las debilidades.
La dama pues, de nuevo se va a H3 y ahora rey B2, un tiempo, ¿sí?, para descolocar al bando negro, y a dama G2, rey B1, ¿sí? Seguimos haciendo tiempos, y a dama H3, rey A1, ¿sí? El blanco está probando las alternativas de las negras, las cuales no son muchas las que tiene, y si juegan mal, corre peligro que las piezas blancas se activen en su totalidad. Por eso está haciendo este tipo de cosas. También puede ser una maniobra dirigida a hacer jugadas y ganar tiempos en el control del tiempo de las jugadas que ven aquel tiempo. 2 horas 40 jugadas, ¿sí?, sin alterar nada, va moviendo su rey hasta llegar a la jugada 40 o acercarse, por ejemplo. A rey A1, dama G2, y a rey B2 de nuevo, dama H3, y ahora torre G1. Y aquí está el kit de la cuestión. Cuidado, ya que alfil G4 es amenaza y la dama está casi copada. De hecho, es muy probable que la cope. Por eso, de nuevo, lo brillante de esta jugada es que obliga al negro a hacer alfil C8. Y ese alfil en esa posición era un gran cuidador de las entradas de la torre. Al ser obligado a moverse la casilla C8 y empezar a mirar G4, porque alfil G4 es la amenaza del blanco, el alfil empieza a perder fuerza en el control del flanco de dama, y ahora las blancas van a tener posibilidad no de jugar en el flanco de rey, sino en el flanco de dama también. Por eso la técnica que está usando el sultán es admirable, y nada más y nada menos contra un capa blanca. Luego de alfil C8, ahora torre C6, lo que decíamos, la torre se puede activar, y a dama H4, torre G a C1, no importa que este peón caiga, porque el alfil primero que está atacado, por eso hay que jugar alfil G4, y de nuevo prestemos atención a las maniobras en este momento de la partida. Si la dama pudiera entrar de alguna manera por blancas, podría molestar con jaques al rey que se encuentra en B2 y buscar las tablas. Por eso es que se explican las maniobras del sultán en este momento. La primera jugada de alfil F1 ahora se entiende, no hay que cambiar alfiles porque si cambiamos alfiles la dama podría entrar por blancas. Por eso dama H5 es la jugada que hace Capablanca en este momento. Uno diría, pero ¿para qué hace esa jugada? Pues por la sencilla razón que de nuevo insiste en jugar en alfil E2 y cambiar alfiles, o que le cambien los alfiles, y la dama poder entrar y molestar al rey que se encuentra. Por eso, a dama H5, de nuevo, ahora se entiende por qué la jugada torre E1. Signo de admiración, el sultán está jugando contra los planes de Capablanca y a la vez sigue avanzando en la posición. Estos maestros entienden y juegan contra los planes del contrario. No son jugadas al azar, y esto lo está demostrando en este momento. Dama H1, de nuevo, cuidado, ya que hay intenciones de un alfil E2. La táctica está presente, si alfil por alfil, dama por torre, si torre por, dama por, y de nuevo tenemos control de las blancas, ¿sí? Ingeniosa la jugada de Capablanca y la táctica siempre presente. Por eso, a dama H1, torre E a C1. Ya no existe la idea de alfil acá porque simplemente alfil por alfil, la torre está defendida y nos colgaríamos una pieza. Por eso la dama vuelve a H5 para intentar de nuevo alfil E2 y ahora rey C3. Dos signos de admiración porque esa jugada combate a la idea que dijimos que las negras quieren entrar por blancas y molestar al rey. Como el plan de las negras es este, y me cambian o le cambio el alfil, existe un problema muy interesante. Que si nosotros de negras hiciéramos ese tipo de cosas, rey C3 iba dirigida a jugar, si el negro hubiera hecho esto, rey D2, admiración, porque luego que se cambien los alfiles, la dama nunca puede entrar porque el rey llega a controlar las entradas blancas. Por eso es muy fino el trabajo que está haciendo el sultán antes de avanzar en la posición, y por eso a rey C3, dama H4, para mirar el punto F2, y de nuevo alfil G3, defendiendo dicho peón,
Si bien entregamos el peón de G5, ahora rey de 2, para evitar que nunca más el alfil sea cambiado por el alfil de blancas o la dama pueda entrar. La cuestión es que el peón de H6 es muy difícil de comer, porque hay otro problema, que como dijimos que las torres entraban en el flanco de dama, es muy fuerte comerse el peón de B6, y si bien las negras pueden comerse el peón H, son pérdidas de tiempo. De ahí que Capablanca no puede darse el lujo de hacer eso, y hacen de nuevo la jugada dama H5. ¿Sí? Sigue con la intención de tratar de entrar por blancas, pero simplemente torre por B6, los materiales empiezan a caer en el flanco de dama, y a rey E7, torre B7 jaque, muy buena jugada, rey E6, y ahora no nos comemos el peón H porque no tiene sentido, simplemente B6, ya que todas las piezas se encuentran en el flanco de rey, y el flanco de dama está solo para las blancas y poder avanzar el peón, que es el peón que puede dar la victoria. El negro termina jugando caballo F6, intentando traer alguna pieza para hacer algo, pero ahora alfil B5, admiración, porque el alfil entra por la casilla B5, y a dama H3, la finalidad de todo esto era jugar simplemente torre B8, y las negras están en Suxua, porque el alfil y la dama chocan con el rey, el caballo está dominado por el alfil y la torre, y luego que la torre se mueva, por ejemplo hasta inclusive con jaque podría ser, porque el peón es difícil de alcanzar, el peón corona con facilidad y las negras tienen que abandonar. Una gran partida del sultán, un nivel de maestro excepcional, y ante un jugador de la talla de Capablanca.